Vamos a ir al libro de Lucas capítulo 16, verso 19 en adelante. Hace tiempo que no tocábamos este tema. Tiene que ver con el rico y Lázaro. Bien, muchos dicen que es una parábola, pero yo creo que los más entendidos, y así hemos sido enseñados, que no es una parábola. La parábola, ¿cierto?, tiene que ver con una semejanza de o algo, una sombra de algo. Esto es una historia real, algo que Dios, el Señor Jesucristo, vio. Pero ¿cómo lo iba a ver si todavía no es el juicio? Recuerden que Dios es eterno. Él no tiene principio ni fin y ya lo ha visto todo. Aún sabe nuestro destino, no porque Él haya dicho tú vas a ir para allá o tú para acá. Es porque nosotros ya decidimos en este tiempo que aún nos falta por vivir dónde vamos a pasar la eternidad. El hombre desde que nace toma la decisión. No es que Dios diga tú para allá y tú para acá. No es un Dios injusto, es un Dios clemente, misericordioso. Es un Dios que da libre albedrío y en ese libre albedrío está la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos. Él no quiere condenar a nadie. Es por eso que envió a su Hijo para que muriera por nosotros, fuera el Cordero inmolado que paga por las culpas y los pecados que nosotros hemos cometido. Así que no es una parábola, es un hecho. Aquí hay dos hombres, ¿cierto? Lázaro, sabemos su nombre. En las parábolas generalmente no se menciona el nombre de la persona. Y dice el verso 19 en adelante: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Aquí vemos una riqueza, ¿cierto? Vemos una ostentación de lujos y cosas tremendas. La púrpura, ¿cierto?, en aquel caso, en aquel tiempo, quería representar también un poco la limpieza, la purificación. Lejos estaba, ¿cierto?, de aquello, pero un poco así lo veían los judíos. Había también un mendigo llamado Lázaro. Y aquí está por qué no es una parábola. Busquen las parábolas y ustedes no encuentran nombres personales, ¿cierto?, de nadie. Aquí se menciona un hombre, por lo tanto es una historia real que el Señor Jesús vio. ¿Cuándo la vio? ¿Después que murió? ¿Después que el Señor fue al sepulcro? ¿Antes? No sé, pero él la vio. Es algo que ocurrió. Es algo que ocurrió. ¿En qué tiempo? No sabemos. Recuerden que Dios es eterno. Y él está contando esto. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llaga y ansiaba saciarse de la migaja que caían de la mesa de los ricos. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que cuando murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Por qué Abraham? Porque Abraham representa al padre de la fe, de todos los creyentes. Representa el padre, ¿cierto?, de Israel. En él fueron fundadas o en él fueron benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cierto? No dice tribu, todas las naciones de la tierra. Así que es el padre de la fe. No es Dios. Pero estamos hablando de que por la fe este mendigo, ¿cierto?, fue llevado al padre de la fe, que es Abraham, porque el mendigo no importó la condición que él tenía, no se quejaba, no habían mayores cosas, solamente ansiaba saciarse, dice, la migaja que caía de la mesa de los ricos. No estaba desesperado ni nada, esperaba. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, a reposar allá en su pecho, ¿cierto?, junto a su corazón seguramente. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento. El Hades
es sinónimo de infierno. Yo sé que hay algunos estudios de Paul Watts y de otros que hablan del Gehenna, de todo. Todo eso tiene que ver, ¿cierto?, con el infierno, lugar de los muertos. El lugar de los desperdicios, de los desechos. Y en el Hades, ¿cierto?, que se refiere al infierno, alzó sus ojos estando en tormento. No es el sepulcro. Porque si fuera el sepulcro, ¿por qué estaría en tormento? Su alma ya estaba en tormento. Él estaba viviendo un tormento físico y espiritualmente, por lo tanto nos da a entender que esto que vemos tiene que ver entonces con lo que ocurre al final de los tiempos, donde vamos a ser llevados en cuerpo y alma al cielo, a la presencia de Dios, o al infierno, al Hades, al Seol, como quieran decirle, que significa infierno. De hecho, habla del infierno cuando hablamos del Hades, o del Seol, o del infierno, o del lago de fuego. Estamos hablando de lo mismo. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hermanos, el infierno es un lugar real. No es una parábola, no es un cuento, no es una fantasía, es algo real, del cual nosotros tenemos que advertir a nuestros semejantes, parientes, amigos, hijos, nosotros mismos y a quienes están o nos rodean, advertirles de que no vayan a este lugar. Es un lugar real, es un lugar donde van a entrar personas reales, no una fantasía, no un cuento. Esto es verdad, es real. Entonces tenemos que advertir, van a haber personas como usted, como yo, esperamos que nosotros no estemos ahí, pero me refiero físicamente. Las personas que conocemos y no conocen a Dios van a estar ahí, hermano, y es un lugar de tormento. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Recuerden que la vida no consiste en los bienes que tengamos. Los bienes que tengamos son temporales. Y no digo que no se esfuerce por tenerlo, solo que no se desespere, solo que no deje de lado lo más importante, que es tener la comunión con Dios para buscar los bienes y placeres de este mundo. Busque a Dios en primer lugar. Todos conocemos el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Pero nos olvidamos y hablamos y decimos amar a Dios, pero muchas veces solamente de labios y de oído. Como le decía, el infierno es un lugar real. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, 10 dice: y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre. El azufre tiene que ver con juicio. Al lago de fuego y azufre, tormento, donde también está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por un rato. ¿Quién lo tiene ahí que lo lea? La última parte: serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, eternamente. Eternamente. Nosotros hablamos del fin de los siglos. Ahora, pero en los siglos de los siglos es eternidad. Entonces es un lugar terrible, es un lugar de tormento. Por eso Cristo vino, para librarnos de ir a aquel lugar. Yo sé que hay muchos que dicen:
Dios no es tan malo para mandarnos allá. Ese es un mito. No, si Dios no es malo. Porque Dios dio a su propio Hijo para librarnos de ir allá. Hay una ley, voluntad soberana. Una ley que manda, prohíbe o permite hacer tal o cual cosa. Él es Dios. Él es soberano, Él hace como quiere y a la hora que quiere y cuando quiere. Pero nosotros queremos ser igual a Dios siempre, aún en nuestro pensamiento, y creer que podemos doblarle la mano a Dios. ¿Quién es sabio para altercar contra Dios? ¿Quién cree que le puede ganar? Entonces debemos tener cuidado. Dios, la gente dice, Dios no es malo para mandarnos al infierno una eternidad por lo que hacemos entre 60, 40, 80 años de vida que tenemos. No. Dios te está advirtiendo de que no vayas a aquel lugar. Para eso tenemos la Escritura. Para eso están los predicadores. Para eso estás tú, hermano, para advertir a tu semejante. Pero la gente no quiere oír. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto tarda en matar a una persona? La puede matar en un par de segundos, ¿sí o no? Un balazo bien pegado en la cabeza, o por último le pega un palo, tardará un par de minutos. Si lo pilla la justicia, ¿cuánto tiempo le van a dar de cárcel? Muchas veces con cadena perpetua. Muchas veces cadena perpetua. ¿Por qué? Por lo que hizo usted en un minuto. ¿Qué son 80 años comparado con la eternidad? Y no importa. Pero le estoy diciendo que es justo. ¿Por qué vamos a mandar a ese hombre a la cárcel por lo que hizo en un minuto? Porque la ley dice que no podemos quitarle la vida a nadie. Porque la ley dice que tiene tantos años de presidio de acuerdo a las atenuantes, de acuerdo a esto y a lo otro, o a las agravantes, más y más. La ley lo dice. Es que yo no leí la ley, no es problema mío, va a decir el juez. El fiscal va a decir, no es problema mío. Usted debe saber. Y hay una ley en el corazón de lo que es bueno y malo. Y lo sabemos, una ley de conciencia. Entonces, aquellos que piensan de esa manera que Dios no es tan malo, no, Dios ha estado advirtiendo por años, por año, por año y por año. Ya casi 6.000 años que Dios está diciendo la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Isaías 33:14 dice, aterrados están los pecadores en Sión. El temblor se ha apoderado de los impíos. ¿Quién de nosotros habitará en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? El rico no podía alegar ignorancia, porque esto está en la ley, porque esto está en la Torá, esto está en los libros de Israel o de los judíos, la Biblia de ellos. Están aterrados, pero a él le dio lo mismo. ¿Qué le dijeron a él? Los pecadores se van a ir al infierno. Los pecadores van a ir al lago de fuego. Van a ser consumidos. Se les predicó, seguramente en la sinagoga, o se les leyó la porción de escritura. Pero no quiso entender. ¿Saben cuál es el problema de la mayoría de los judíos en aquel tiempo? Que creían que el tener riqueza era una bendición de Dios y que lo hacía prácticamente hijos de Dios y que no necesitaban más. Lo que le pasó al joven rico. Sí, guardó todos los mandamientos, pero al igual que este rico que no tenía misericordia por este hombre pobre, que ansiaba saciarse de la migaja que caían de la mesa, donde él hacía banquete cada día con esplendidez. Nosotros para hacer un banquete quedamos endeudados un par de meses.
¿Sí o no? Cuando queremos hacer un verdadero banquete. O pedimos ayuda. Pero este hombre cada día hacía. Pero él no tenía lo que no tenía el joven rico. Misericordia por los demás. Confiaba en su riqueza. Por eso el Señor dice cuán fácil o cuán difícil es entrar en un rico en el reino de los cielos. Porque tiene la confianza en la riqueza y los judíos creían que la abundancia, la riqueza, el bien pasar era parte de la bendición de Dios y que Dios los tenía como asegurados como hijos y hacían lo que querían. Pero no es así, porque se les advertía, ¿cierto?, que no debían pecar, porque si no irían al lago o al lugar de fuego donde la llama o el fuego nunca se apaga. Le estaba hablando del infierno. Así que no tenían por qué alegar que no lo sabían. Es lo mismo que aquel hombre que mató a alguien, que yo nunca leí la ley. Hubo un hombre, el chacal de Nahuel Toro, era un hombre ignorante que mató mucha gente. Incluso ese hombre estuvo alojado en la casa de mi mamá cuando estábamos nosotros en el campo en Idahue. Él estuvo ahí ayudando varios días y no sabían que estaba escondido. Después se dieron cuenta. El chacal de Nahuel Toro era un hombre ignorante. Le enseñaron a leer en la cárcel. Y si ustedes leen la historia, la mayoría decían, ahora que al hombre le enseñaron, ahora que lo educaron, le enseñaron a leer, no tan educado, pero le enseñaron a leer, lo matan. ¡Qué injusto! ¿No? Porque el matar o no matar no es una cuestión de animales. Es tener un poco de racionamiento. Porque hay leyes naturales que nosotros no las vamos a hacer por naturaleza. Entonces, muchos alegan ignorancia en esto o en lo otro, pero usted, hermano, en Cristo no está en ignorancia, y si lo hace es de su propia voluntad. Por eso tenga cuidado. Acuérdate de que tú recibiste tus bienes, él los tuvo, al igual que el joven rico en tu vida, y Lázaro también vale. Ahora quiero decirle que el tener bienes y el tener buena posición no significa que usted no es hijo de Dios, ni significa que es una gran bendición. La gran bendición es que usted realmente esté en el amor de Dios, que usted ame a Dios. Abraham era un hombre rico, sin embargo amaba a Dios de tal manera que fue capaz de entregar a su propio hijo. Fue capaz de entregar a su propio hijo. Claro que no lo entregó porque el Señor le dijo, detente, ya he probado tu fe, he probado tu amor y fidelidad por mí, porque eso es lo que dice. O sea, no lo dice la Escritura, pero entendemos que eso es lo que le está diciendo. Lot, ¿cuánto sufrió? Era un hombre multimillonario y después multimillonario de nuevo, pero él nunca dejó de amar a Dios. El problema es que nosotros tenemos dos alpargatas y creemos que somos ricos, y nos olvidamos de Dios y creemos que no tenemos necesidad. Cuidado, la riqueza no es buena ni es mala, la pobreza no es buena ni es mala. Danos lo suficiente, Señor. No pobreza que vaya a robar y blasfeme tu nombre, o no riqueza en abundancia que vaya a olvidarme de ti, digo, no tengo necesidad. Hermano, lo importante de esto es tener una conciencia clara que nosotros en cada momento necesitamos de Dios. ¿Cuántos ricos han muerto ahora con la pandemia? En hospitales, en clínicas, en lo que sea, millonada de deuda, valga la redundancia, a los deudores. A la esposa, al esposo o a quien sea, o a los hijos. Millonadas de deuda. ¿Cuánto? Don Dinero no es todopoderoso. Les conté la historia una vez. En el desierto, cierto, varios días sin agua, y este hombre se encuentra en una cantimplora. Contento, a alguien se le cayó una cantimplora. Estaba tapada. La toma y tenía peso. Pero cuando va a tomar, era oro, polvo de oro. Oro molido. ¿Cómo se llama la enseñanza que quedan ahí?
Cuando uno hace un ejemplo y deja una enseñanza, bueno, la paradoja no es. Moraleja. Moraleja. Gracias, hermana. Qué bueno, por eso me hace falta estar en vivo y en directo. La moraleja, don dinero no es todopoderoso. Me parece que lo vi en el libro Lea cuando chico o en el hispanoamericano, no me acuerdo, porque con los dos estuve. No me acuerdo cuál de los dos. Se te cayó el carnet. ¿Cómo? Se te cayó el carnet. ¿El libro Lea? Sí, pues. Si yo soy viejo, pues leí con el Lea y con el ojo. Ya. Entonces, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Hermano, si usted no está haciendo la voluntad de Dios, si usted no está amando a Dios como debe amarle, usted está en graves problemas. No porque sea bueno o malo. Dice 3:16 de Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no crea, todo aquel que en Él cree ahora, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, el hombre se condena no por ser rico, por ser pobre, el hombre se condena por rechazar a Jesucristo. Si este joven rico hubiese dicho: yo creo que tú eres el Cristo, ¿por qué me llamas hombre bueno? El estudio que hizo el hermano David. ¿Por qué me llamas bueno? No hay bueno uno sino Dios. Porque esa era la idea, ¿cierto?, de los judíos, lo que le enseñaban en la Torá, que Dios era el único bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Si solo Dios es bueno. Y siguió la conversación. Pero si el joven hubiese dicho: yo reconozco que tú eres el Cristo, reconozco que tú eres el Mesías, reconozco que tú eres el Dios viviente, hermano, otro gallo cantaría ese joven rico. Pero no fue así. Fue por el rechazo al Mesías, fue por el rechazo al Cristo viviente que estaba en ese momento. Entonces, ese es grave. Preocúpese de que usted tenga realmente al Hijo de Dios en su corazón, que sus amigos, sus vecinos tengan a Cristo. Estamos hablando de que los tiempos son malos. Estamos hablando de que el tiempo está cerca. Sí, desde que mi abuelita era guagua, escucha esto. Bueno, tenga paciencia, porque un poquito y el Señor vendrá. ¿Cuándo? No sé. Como dice mi hijo, sí, hoy día estoy más cerca que el Señor que ayer. Sí, es verdad, todos lo sabemos. Pero, ¿dónde va a ir? ¿Tendrá tiempo sus amigos? Porque ustedes también, porque conocen al Señor. ¿Tendrán tiempo sus parientes a acercarse al Señor? ¿Ha hablado? Hermano, es un lago, un lugar de tormento. No es que se murió y se acabó todo, como algunos dicen. Mentiroso. Los testigos no creen en el infierno. El infierno es real, es un lugar, no que se terminó nos morimos y ya no hacemos más memoria, como dice Ezequiel, se está refiriendo a otra cosa. Así que tengan cuidado. Además, pero Abraham le dijo: tú recibiste tus bienes y él sus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. En el 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. El infierno no está al lado del cielo, ni el cielo al lado del infierno, ni en el lugar de los muertos, como dicen algunos, que ahí vamos todos muertos. Ahí van todos los muertos, ¿no? El cuerpo queda claro en un sepulcro, pero inmediatamente, ¿cierto?, va a la presencia de Dios,
o va al infierno, y algún día el infierno los va a devolver también al Seol, y se van a unir en cuerpo y alma para sufrir eternamente, o en cuerpo y alma para ir a la eternidad a gozar y a disfrutar con el Señor Jesús todo lo que nosotros aquí no tuvimos. ¿Cuántas cosas no hemos tenido a lo mejor? Hoy día vivimos en un momento terrible, ya no podemos descansar por esto de la pandemia. En nuestro negocio, en nuestro trabajo, se nos contagió una persona, contagió a otra, y todo el personal hubo que hacerle PCR porque si no, no pueden entrar el lunes. Pero se lo hicieron ayer y no creo que estén los exámenes hoy día o mañana temprano, por lo tanto volveremos a trabajar mi esposa, yo y alguien más el lunes. Estamos hablando de atender 400 personas. Porque todos los demás van a quedar afuera por el PCR. Porque bueno, así lo dispusieron. Entonces, ¿cómo vivimos nosotros? ¿Cómo dormimos? Fe. No, sí, fe, pero cuando hay problemas graves, hermano, también cuesta. Cuesta no pensar en las dificultades. Pero ¿qué nos consuela? Que llegará el día en que yo no tendré que preocuparme más de eso. Porque estaré en la presencia del Señor. Y eso me consuela y me da ánimo para continuar y seguir mañana. Entonces, yo creo que a ustedes les pasa lo mismo. Yo creo que ustedes a lo mejor tienen problemas peores que yo. No sé. Pero hermano, ánimo porque un poquito más y el Señor vendrá. Entonces, además de todo esto, una gran cima. Como les digo, no es el lugar donde van todos los muertos. El Gehenna, como decían algunos. Cuidado. Porque los muertos en Cristo vamos a otro lugar y los muertos sin Cristo van a otro lugar. Y de ahí van a ser sacados para unirse en cuerpo y alma, y de acá vamos a ser tomados para ir en cuerpo y alma a la presencia del Señor. Hay una gran cima, una gran distancia. No puedes pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Es imposible. El cielo arriba y el infierno abajo. Entonces sí, muchos han visto la profundidad de la tierra. ¿Qué hay en el núcleo de la tierra o en la profundidad? ¿Alguien sabe o no? Fuego, lava. Alguien dijo que habían hecho por allá por Siberia o no sé dónde un hoyo tan grande que dejaron de hacerlo porque cuando pusieron un micrófono escucharon voces de tormento. Yo no creo, son mentiras, no creo. Pero de que sabemos que hay tormento allí, sí lo hay. Así que el infierno está en el centro de la tierra seguramente o abajo, no sé a dónde, qué parte de abajo, pero hay un versículo, como le digo, que habla de esto. Entonces le dijo, te ruego pues Padre que le envíes a la casa de mi Padre. ¿Qué es lo que decía él? Él le pedía, ¿cierto? Además, perdón. Ya, voy a volver al 24. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado. ¿En estas qué? ¿En estas qué? Llamas. Hermano, el infierno es tormento de llama y azufre, dice Apocalipsis. Cuidado. Ahora él pide misericordia. Por eso es bueno que aprendamos a tener misericordia. Aprendamos de Cristo, que es Dios de misericordia. Es bueno aprender esto. Estoy atormentado, es un lugar, como le dije, de tormento, día y noche, por los siglos de los siglos. Hay una gran cima. Entonces le dijo en el 27, te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifiquen a fin de que no vengan también ellos aquí, a este lugar de tormento, nuevamente, tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Hermano, importante escuchar, escudriñar la Escritura. Moisés se refería a la ley, los profetas a los otros libros, ¿cierto? La Torá que hablan los judíos, la tenían. Ya vimos, ¿cierto?, cómo se le había advertido que el que pecare iba a ser en llamas de fuego y todo eso, pero no quisieron oír.
No quisieron oír. Este hombre rico, al igual que el joven rico, no quisieron escuchar realmente la palabra, la verdad. Quisieron seguir con su idea. Tengo 5 hermanos, a fin de que le testifique. La ley y los profetas tienen. Pero hermano, anda a donde necesiten que tú testifiques. Porque de los muertos no se va a levantar nadie para ir a testificar. Somos nosotros los que tenemos que ir. ¿Tenemos hermanos que no creen en Cristo? ¿Tenemos familiares, parientes que no creen en Cristo? ¿Amigos que no creen en Cristo? Vayamos ahora porque mañana puede ser tarde. Mañana puede ser tarde. Les comento otra historia. Pastor, ¿Sí? encontré Proverbios 15, 24, dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse el Seol abajo. Gracias, mi hermano, lo tenía. Proverbios 15, 24, aquí lo tenía. E incluso lo tenía marcado. Pero, no, ya. Cuando uno busca, de repente puede estar a la mano y no estaba. La senda de la vida para el sabio es hacia arriba. ¿Quién es sabio? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Alguien abra el micrófono y dígalo. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. El temor de Jehová. Amén. Entonces todos lo entendemos. El temor a Jehová, a Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, los que temen, y ese temor, estamos hablando siempre, es un temor reverente, de respeto. Saber que Él es Dios, que hace como quiere, cuando quiere. Ese es el Dios que amamos. Para que se aparte del Seol, que está ¿hacia dónde? Hacia abajo. La Biblia lo dice, Proverbio. Gracias, hermano. ¿Quién fue José Esteban? Gracias, hermano José. Hijo mío. Bien. Por eso es importante, hermano, aún castigar a nuestros hijos, como dice la Biblia, enderezarlo, para que vayan al Señor mientras estén en nuestro camino, mientras estén, ¿cierto?, al lado de nosotros. Porque algún día van a volver. ¿Cuántas personas hemos escuchado nosotros decir, yo antes cuando chico iba, y ahora recién se están acercando? Qué bueno. Bueno, la historia que le iba a contar, en una bomba de benzina, ¿cierto?, un carro con una camioneta, ¿cierto?, con varios jóvenes arriba, divirtiéndose, pasándolo bien, muchachas, jóvenes, tal vez unos 8, 10 más adentro, igual unos 3 o 4. Y pregunta el bombero al chofer, ¿cuánto le echamos? Póngale suficiente para irnos al infierno. Mire, póngale suficiente para llegar hasta el infierno. ¡Qué broma más tonta! No pasaron 10 minutos y llega una persona desesperada y dice, qué terrible lo que sucedió allá arriba en el paso a nivel. ¡Qué terrible lo que sucedió! Una camioneta con no sé cuántos muchachos se dio vuelta y se encendió y se quemaron prácticamente todo. Hermano, terrible, porque chocó con un vehículo, con otro vehículo, se dio vuelta, se produjo un tremendo incendio, quedaron aplastados. Hermano, ¿a cuánto estamos del infierno? Nosotros no, gracias a Dios, por fe en Cristo. Pero ¿cuánto está del infierno la persona que no cree en Cristo? Y preocupémonos. No digo que eso fue el infierno, pero si no tenían a Cristo, ¿dónde fueron? Literalmente, al lago de fuego y azufre, a las llamas eternas. Entonces, qué pena, hermano. Tengamos seriedad en esto del infierno. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen. Es verdad. Entonces le dijo, no, padre Abraham, pues si alguno fuera de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés, si no oyen la palabra, porque la fe viene por el oír siempre. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren los muertos. No creerán. Cristo bajó al Seol a predicarle a los muertos. ¿Cuánto
se ha predicado, ¿cierto?, de esto, pero la gente no quiere creer. Por eso es importante creer en la Biblia. Hermano, es triste cuando hemos salido a evangelizar o hemos querido predicar a alguien y dice no, o a veces están a punto y después, ¿cómo te fue, hermano? No, mire, estuvo bien cerca, pero no. Lo hemos pasado, lo hemos visto. Y al poco tiempo sabemos que ya no están. Qué triste, hermano, debemos pensar en eso. Estamos tomando la muerte hoy día tan a la ligera. Pero ¿dónde van las personas? Hay solamente dos lugares. Si el lugar intermedio no tiene nada que ver con la Biblia, tiene que ver con algunos de los libros proféticos, por algunas costumbres que tenían los judíos. O sea, libros apócrifos. Que no tienen nada que ver con lo que enseñan, ¿cierto?, la Biblia. Ahí busquen ahí en segunda de Macabeo. No lo tenemos, pero Macabeo enseña eso. Y de ahí se produjo una doctrina equivocada, ¿cierto?, de que hay un lugar intermedio, que van a purgar. Es falso, es mentira. Aquí, en esta vida y ahora, toman la decisión. El que tiene a Cristo tiene la vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida eterna. Puedes haber hecho cualquier pecado que tú hayas hecho. Si te arrepientes, tienes perdón y entrada al cielo. Dime que no es un Dios justo. Porque lo que hemos hecho en nuestra ignorancia, sin creer, sin conocer la verdad de Dios, tiene perdón. Pero después de haber recibido a Cristo no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que no es conmigo, dice la Biblia, contra mí es. Por eso no podemos pecar voluntariamente. Porque no podemos volver a condenar a Cristo. Entonces, hermano, ahora que somos salvos, debemos procurar que todos procedan al arrepentimiento. Nosotros somos los representantes de Cristo aquí en la tierra. Nosotros somos los que debemos llevar la palabra, así como lo hicieron los discípulos. Sembraron el Evangelio, dieron su vida por el Evangelio. Hermanos, si tenemos que dar la vida por predicar el Evangelio, hagámoslo. Porque 80, 90, 100 años, 99 el príncipe, ahí. Pero ¿qué es una eternidad? ¿Dónde va a pasar la eternidad ese hombre? ¿Cómo se llama el príncipe? No sé cuánto, el esposo de la reina Isabel II. ¿Dónde la va a pasar? No importa el tiempo que vivamos, nosotros sabemos dónde vamos. Pero ¿dónde van nuestros seres queridos? Perdón, ¿dónde estoy? En el 10... Ya. Tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantare de los muertos. No espere un milagro de otra forma. La fe viene por el oír y Dios escogió la locura de la predicación. No es por el canto, no es por esto, por el testimonio. El testimonio es bueno para que se acerquen, para que escuchen. Quiero ser como esta persona. Tiene buen testimonio. Quiero ser como él. Como por ejemplo el centurión. Tenía un buen testimonio. Él era romano, pero tenía un buen testimonio, a punto de que los judíos que fueron a pedir, Señor, sana por favor al siervo de este centurión, un hombre de buen testimonio, un hombre que incluso nos construyó una sinagoga, Señor, ten misericordia. Jesús lo acompañó a la casa de este hombre. Escuchamos un buen testimonio. Creía en Dios a pesar de que era romano. Así que, hermano, meditemos en esta clase. Yo sé que a lo mejor no es muy alentadora, pero debemos recordar que hay un lugar donde no queremos ir, un lugar donde Dios no quiere que ninguno vaya, sino que todos procedan al arrepentimiento, y para eso envió al único que podía salvarnos, rescatarnos y sacarnos de ahí, es Cristo, porque Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que rehúsa creer en Él, el que no le declara como su Señor y Salvador, no verá la vida eterna. Lo que le faltó al joven rico. ¿Por qué me llamas bueno? Porque creo que tú eres el Cristo, porque creo que tú eres el Hijo de Dios. Hubiese bastado esto,
para que él hubiese entrado al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque le decía, yo vengo a ti, Señor, porque creo en ti. Pero no, él venía a buscar ¿qué cosa? Aprobación de lo que hacía. Venía a justificarse a sí mismo. Venía a justificarse. Y aún Dios le dijo, no eres capaz de justificarte porque no eres ni siquiera capaz de vender lo que tiene y darlo a los pobres. Sin embargo, uno que era acusado de pecador, publicano, que robaba, porque eso era un símbolo, le cobraban con usura a la gente, le cobraban más de lo que podían cobrar y eso todo para ellos. Cuando recibió al Señor, cambió su vida. Señor, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. ¿Qué diferencia de alguien que tiene a Cristo, cierto? Teniendo mucho o poco, cómo cambia su vida. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.